Es por ello que desde los primeros días de mi gobierno dimos inicio a una guerra frontal contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Sabemos que será una guerra de largo plazo, que no será fácil ni rápido ganarla, que tomará tiempo, que tomará recursos económicos, vidas humanas, pero es una guerra que vamos a ganar con el apoyo de la sociedad. Eso fue hace más de 7 años. Y a pesar de que haya pasado tanto tiempo y de que el presidente ya no salga todos los días a decirnos cómo le estamos ganando la guerra a los criminales, cómo estamos liberando al país, los cárteles siguen ahí, la droga sigue ahí, las armas siguen ahí y los muertitos se nos siguen acumulando. Pero en esta ocasión no les voy a hablar de los muertos y en todo caso tampoco les voy a hablar de los vivos. Les voy a hablar de aquellos que no están ni vivos ni muertos, los desaparecidos. Ahora bien, para ser justos, no todas las desapariciones son iguales. No es lo mismo la chava que desaparece para irse a tomar unas chelas en Acapulco que aquellos que son levantados por el crimen organizado o aquellos que son desaparecidos por el Estado. Ahora también, para ser justos, tampoco tenemos datos confiables de cuántos hay de cada uno. Muchas veces esto ocurre porque en este país no hacemos la diferencia e incluso los medios de comunicación no logran hacer la diferencia entre una persona extraviada, que en este país se la define como una persona que por causas ajenas a su voluntad no recuerda sus datos, su domicilio, su filiación, una persona desaparecida que se le conceptualiza en México como una persona que, con base en información fidedigna de sus familiares o conocidos, se le califica como tal, como desaparecida. Esto puede ser por desastres naturales, por conflictos armados, por violencia, por disturbios o cualquier otra situación que requiera de la intervención de las autoridades. Y nótese que aquí sigue habiendo a la persona que se escapó con la pareja o a la que fue levantada por el crimen organizado. Y una desaparición forzada, que a nivel internacional se le define como el arresto, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad realizada por un agente del Estado, por algún agente que actúa en nombre del Estado, que tiene respaldo del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o sea que se hacen güeyes, para privar a esa persona no solo de su libertad, sino de la protección de la ley, del debido proceso. Ahí es donde está el detalle. En el gobierno de Calderón, más o menos sabíamos cuántos desaparecidos había, debido no solo al crimen organizado, a la lucha contra el crimen organizado, sino en general en México. Esto se logró gracias a la presión de ustedes, de la banda, y al trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, que se dedican a la protección de los derechos humanos. El resultado fue la creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Su ley se promulgó el 17 de abril de 2012. ¿Pero qué pasó? En febrero del año pasado, la Secretaría de Gobernación de esta nueva administración, o sea, Osorio Chong, dio a conocer la lista de las 27,000 personas que supuestamente habían desaparecido durante el gobierno de Calderón, pero señaló que la lista tenía inconsistencias. Apenas un poco más de 2 años después que se creó este registro, la PGR tiene que volverlo a hacer porque los datos eran tan inconsistentes que tienen que utilizar ahora una sola metodología para recopilar toda la información. El problema con los datos se puede notar en el caso de las desapariciones forzadas. Apenas en abril de este año, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis García López Guerrero, dijo que solo habían abierto 2,400 expedientes por casos de desaparición forzada. Esto en contraste con los 27,000 o los 16,000 o los 13,000 o los 8,000 que reconoce la Secretaría de Gobernación. No sabemos qué tan efectivas son las acciones que está emprendiendo el gobierno para atacar este problema de los desaparecidos y encontrarlos, o qué tan real es el interés que han hecho manifiesto a lo largo de estos años para intentar atacar el problema. Y pareciera ser
que conforme bajamos del orden federal al orden estatal y municipal de gobierno, las cosas se ponen más cabronas. La organización Human Rights Watch documentó, por ejemplo, que en 2011 policías de Pesquería Nuevo León detuvieron a 19 trabajadores de la construcción y los entregaron al crimen organizado, quién sabe para qué. Desde entonces nadie ha sabido nada de ellos. ¿Y qué decir, por ejemplo, del caso de Ayotzinapa en Guerrero? Policías municipales de Iguala, liderados al parecer por José Luis Abarca, el entonces presidente municipal, que ahora ya se le están revelando ciertos vínculos con el crimen organizado, particularmente con el cártel Guerreros Unidos, desaparecieron a 43 estudiantes normalistas. Desde que las investigaciones sobre el caso han empezado, han aparecido fosas, han empezado a aparecer fosas con cuerpos calcinados, decapitados, con cuerpos de personas asesinadas por el crimen organizado. Y lo peor es que hasta el momento en el que se está grabando este video, los muertos que están apareciendo, estos muertos nuevos o viejos que están apenas apareciendo, ni siquiera son los cuerpos de los estudiantes. En otros países las desapariciones forzadas no son cosa de juego. En Argentina, que es un caso paradigmático, en 1983 el entonces presidente Raúl Alfonsín creó una comisión especial para investigar todas las desapariciones forzadas que ocurrieron durante la dictadura militar. Algunos estiman alrededor de 30,000 personas, aunque los datos oficiales solo reconocen a 13,000. Digo, se me ocurre la comparación para que podamos dimensionar la importancia que tiene este problema o que debería de tener este problema para nuestro país. La comparación también nos debiera de servir para reflexionar como sociedad la importancia que tiene que no dejemos de presionar para obtener información clara y confiable sobre este tema. No es un tema menor. Que la gente esté desapareciendo sin absolutamente ningún tipo de rastro, que cualquier hijo de vecino de pronto pueda desaparecer y no sepa si se lo llevó la policía, si se lo tragó la tierra, si se lo llevó el crimen organizado, no es una cuestión menor. Incluso si en México el gobierno federal no es el que está ordenando sistemáticamente esas desapariciones y esos asesinatos, no podemos dejar de exigir nuestro derecho a estar informados y estar protegidos. Presionar para tener información confiable, es una forma de sensibilizarnos, de conocer esta situación tan grave y de protegernos frente a este problema que se nos está saliendo de control como país. No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras los estudiantes de Ayotzinapa o de un Covach o de un Cebetis o del TEC de Monterrey son desaparecidos o son asesinados. Tener y buscar información seria sobre esta situación tan grave es una condición indispensable para que nosotros como ciudadanos de este país nos podamos proteger frente a esta desolación y frente a esta impotencia que nos está desangrando.